Vamos en que se fueron todos del Vergel para Cartago. En el lapso de una semana ya todos estaban en Cartago. Todos estamos. Es decir, estaba usted, Gerardo, mi papá, tu papá, mi abuelo, la abuela, Flor, Lilia, todos, Maruja. ¿Quién más vino con ustedes? Alberto. Alberto. ¿Quién más? No más. Vivían 8 personas. Ay, Benjamín. Benjamín, No. 9. Ningún otro. No más. Bueno. Todos los 9 le llegaron a la casa de Rogelio, que era conservador. Que era conservador y volvía balata para toda la gente. ¿En qué trabajaba ese hombre? Él tenía una finca en el Vergel, más bien muy buena. Tenía casa en el Vergel donde teníamos el negocio. El negocio lo teníamos en la casa de Rogelio. Por consiguiente nosotros no pagábamos arriendo. Porque él me daba toda esa gabela. Como él casi no le quedaba tiempo para administrar la droguería, yo me quedaba completo ahí. Y entonces Gonzalo, el hijo de Rogelio, ya estaba estudiando aquí en Bogotá, Derecho. Ya. ¿Y ustedes llegaron sin nada? Acá pues llegamos como la Virgen manda a la gente al mundo. Pero algunas cosas rescataron de la finca. Yo había mandado anteriormente unas cajitas para el CERMA y pudimos rescatar algo, por lo menos ropa y enseres de cocina. ¿Y plata? Plata, yo tenía en ese entonces en el banco 60.000 pesos. Uy, una cantidad, papá. Eso es mucha plata. Yo tenía 60.000 Le costó 7.000 pesos la finca a mi abuelo Toño. Tenía 10 veces una finca, tenía 10 fincas. ¿Era rico? Sí, ya. No, pero es que si una finca de café, ¿de cuántas cuadras? De 30. De 30 cuadras, valía 7.000 pesos y tenía 60.000 pesos en el banco. Pero yo por eso les compraba cosas, la comida y la tele y... Oiga, papá, ¿y cuándo fue que se fueron pues a vivir en Don Genaro? Eso cuando ya se puso grave en todo el país. No, ya vamos No, para ya allá, vamos en la orden. muerte de Gaitán. Bueno, entonces llegaron ahí, usted tenía buenos recursos económicos. Sí, tenía con qué comprar comida y ayudarle a Rogelio para alimentar todo ese montón de gente. No tenía solo con qué comprar comida. Estaba bastante bien. Sí, yo me acuerdo que yo sacaba plata para todo. Bueno, entonces, ¿qué pasó de ahí en adelante, de Cartago hacia adelante? ¿Estamos todavía antes de la muerte de Gaitán? No, ya había muerto Gaitán. Pero entonces la muerte de Gaitán, Bueno, en esta cronología, ¿en qué momento ocurre? ¿Antes de la invasión del Vergel o después? Después de la invasión del Vergel. Ah, pues entonces por esos días. Sí, Ustedes al poquito tiempo. Ustedes llegan a Cartago y al poquito tiempo lo coge la muerte de Gaitán. Entonces, la muerte de Gaitán lo coge usted estando en Cartago. Estando en Cartago. Ajá. Y a Gerardo también. Estando en Cartago. ¿Qué hacían? No, pues no, Gerardo está estudiando en el colegio. ¿Cómo es que llama el colegio? ¿Cómo es que llama el colegio, hombre, de Cartago? Un colegio muy famoso. Bueno. Robledo, allá todo es Robledo. No. No es Robledo el fundador. Bueno, eso no importa. Bueno, no importa. Pues Gerardo dejó de estudiar porque pues el orden público estaba muy agrio y entonces ya se dedicó a ayudar a mi papá y a ver para dónde nos íbamos, porque en Cartago nos pasó una cosa muy jodida. Un tipo que tenía también un chocito de droguería en el Vergel, pero muy chiquito, más chiquito que el mío, pues. Era un tal Jesús Garcés, me acuerdo, muy completo. Me la dedicó, él era conservador. ¿En el Vergel? Sí, en el Vergel me la dedicó. Pero usted estaba todavía... Yo todavía estaba allá, pero... ¿Cuánto es del Vergel a Cartago? No, pero primero hay que pasar por Anselma y de Anselma al Vergel. Ya. Entonces me la dedicó horriblemente y un día el tipo borracho me molestó, entonces yo le tuve que meter un puño. En el Vergel, pues antes de bajarme para Cartago. Entonces él quedó con esa ofensa, yo le pegué un puño muy fuerte y lo mandé por acá un frente y el tipo es que se peló la espalda, me contaba otro amigo y decía que eso lo tenía que pagar yo. Y entonces el tipo difundió una vaina de que en
la invasión al Vergel de los de la es que yo había matado a un policía. Y fueron por vía a la cárcel Rogelio. A meterme a la cárcel. Entonces todos me negaron y todos. Yo me había venido para Pereira. ¿Usted se había ido a Pereira a dónde? ¿A dónde quién? Yo me había ido para Pereira a contarle eso a don Octavio Castaño, que era mi amigo. Y me dijo, pues, ¿quiere váyase para mi casa unos 2 o 3 días? Ah, usted ya sabía que lo perseguían. Entonces ahí estuve 2 días nada más, estuve en la casa, pues me daba mucha pena. Y entonces, porque no decían dónde estaba yo, metieron a mi papá a la cárcel. Y al choneto de Alberto. Y a Benjamín. 3 a la cárcel porque no decían dónde dónde estaba yo. ¿Y cuánto duró en la cárcel? No, eso fue de un día para otro. Eso lo sé hoy, no lo sabía yo. ¿Y entonces? Y entonces al fin lo largaron y yo ya me vine para la casa de Rogelio donde estaba mi papá y mi mamá y toda la familia. Entonces ya nos pusimos a ver para dónde nos íbamos, pues estábamos excitados, no teníamos dónde vivir. Pero una pregunta, ¿se fue usted solo para Pereira o fueron todos? No, yo me fui solo, porque como me estaban persiguiendo a mí, me escurrí. ¿Y entre Cartago y Pereira no habían retenes de la policía? Había retén en la vieja, pero el pasaporte para uno poder pasar sin que lo detuvieran a tener el siglo. ¿El periódico? El periódico. Entonces usted compró el siglo. Y pasé. ¿Por qué el siglo? Perdón. Porque ese era el periódico del conservatismo. Sí. ¿Y estaba en manos de los Hurtado ya o de los Gómez? Claro, yo toda la vida he sido de ellos, de Laureano. El papá Era de Laureano en ese claro, entonces. Sí. Y Laureano, pero Laureano era presidente en ese momento. No. Ah, era Ospina Pérez. Era, y Laureano tenía el periódico y estaba en campaña también. Claro, estaba en campaña, porque es que a Laureano lo eligieron en 1950. Sí. Mientras tanto en el país, ¿cómo andaba la cosa? Porque estamos en pleno 1948-49. Y ahora es como un berraco. Y tras la muerte de Gaitán... Claro, se recrudeció más. Entonces el liberalismo se rebotó. Y había persecución liberal contra los conservadores, pero muy, muy fuerte, por la muerte de Gaitán. Hasta ese momento, ¿usted había ya vivido muchas escenas de violencia dramáticas? Claro. Estamos pues en Pereira, 1948-49, usted está solo. ¿Qué escena recuerda usted de violencia terrible que le haya impactado? Pero lo que más me impactó fue que yo había ordenado a un trabajador que vivía cerquita de la finca que le dijeran a mi papá que me mandara al caballo con un trabajador. Y el trabajador vino y me trajo el caballo para yo irme para la finca, porque hacía como 15 días no iba. Eso fue un poco antes de la invasión del Vergel. Sí, entonces me monté en el caballo y me fui. Y en un sitio que llaman La Morrona, habían como 8 cadáveres así, atravesaron el camino. Eso me impactó mucho y yo le metí la espuela al caballo y el caballo pasó por encima de todos cadáveres y eso sonaba como un maluco. y daba para acá, me daba un miedo el berraco venirme. Y eran liberales que estaban ahí muertos. Pues, no lo sabe. Me imagino que... Pues entonces en la vereda donde usted vivía ya había una cantidad de muertos. Claro, había mucho. Es que quemaban las casas y mataban a la gente en las casas. Ese era el temor que le dio a Gerardo y a mí también de que pronto fueran a asesinar a mi papá y todo. Entonces, al tiempo que los del Águila decían, para allá vamos, desocupen el pueblo y mandaban boletas, también había incursión de conservadores por ahí por las veredas matando gente. Claro. Con la única excusa de que eran del bando contrario. Y otros que hacían eso también por delincuencia común, robaban a nombre de tal partido, por ejemplo. Ya, lo mismo que ahora. Lo mismo que ahora. Bueno, entonces volvamos a Pereira. Usted está en Pereira. Se quedó 2 días en la casa del señor Castaño. ¿Cómo era que llamaba? Don Octavio. Octavio Castaño, que era dueño ya de la farmacia. Era de la farmacia Castaño.
usted se vaya pero de huida, porque lo están buscando por Cartago para procesarlo por la muerte de un policía. Por cierto que me mandaron una razón con un hijo de doña Inés, que era una vecina de Rogelio, que tenía un hijo gago, y me lo mandaron con el gago y casi no me da la razón porque no le entendía. Y la razón consistía en que... En que me perdiera porque me estaban siguiendo. Ya. Bueno, entonces a usted el mensaje del gago le dice piérdase que lo van a matar. ¿Quién le manda el mensaje? Me lo manda una vecina de Rogelio Giraldo, que era liberal. De allá de Cartago. Que me lo mandó con el hijo de ella. En ese momento, ¿mi abuelo dónde está? Está en la casa de Rogelio, en ese momento. Ah, no sé. No sabemos, pero entonces yo ya me vine de Pereira con el ánimo de irnos por alguna parte, porque como no íbamos a todo ese montón de gente recostada donde Rogelio, me daba mucha pena. Y además la casa era estrecha. Entonces me vine y ya concreté a mi papá y a Gerardo y todo, y nos vamos pues otra vez para Calarcá. Resulta que en Calarcá estaban los papás vivos de Norberto y de Abdón, de toda esa gente, y entonces ellos eran muy generosos y allá nos recibieron. Ellos tenían una casa muy grande y entonces nos dieron unos bajos para que nos quedáramos ahí, porque guardáramos los enfermos y quedamos ahí. ¿Recibieron otra vez las 9 personas? Sí, ahí nos dieron un salón grande ahí, pero momentáneamente, no es que nos dijeran quédense ahí viviendo, no, momentáneamente. En esa sucesión de días, mis tíos, hermanos de mi papá, vivían en Pijao. Y entonces... ¿Quiénes? ¿Octavio y quién? Octavio, vivía Manuel Bernal. En Pijao, que es ahí en el Quindío. Sí. Vivía Manuel Bernal, vivía Enrique, vivía Efraín. ¿Todos? Sí, casi todos vivían ahí. Pero entonces, y vivía Lucía, hermana de mi papá, que el marido se llamaba Genaro, que es el abuelo de estos Carmona. Ajá. Entonces, el viejito lo habían echado de la finca de Pijao y había tenido que vender la finca por nada. Entonces él compró una tierrita de Calarcá para arriba, en un punto que se llama El Recreo. Y tenía una finquita ahí, entonces él nos dijo, váyanse todos para la finca, que allá se queda. Entonces nos fuimos por la casa de Gerardo y de Lucía. La casa era una casa grande y ahí vivimos todos. Y ya Octavio había tenido que venir porque la semana anterior le habían matado a la mujer. Octavio. De lo cual usted fue testigo. De la cual, que es otra cosa que me... Pero entonces se me saltó eso. No, volvamos ahí para precisar ese episodio y dejamos la cosa en que ustedes llegaron a la casa. Dolores, negra querida, en tus albores marchita, porque cegaron tu vida los malditos chulavitas que ensangrentaron los llanos. Pero donde tú caíste, creció la flor del mastranzo, pa' que perfumara el aire que respiro cuando canto, y así eres vida en mi vida.